RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Luis González Posada, es ministro de Relaciones Exteriores, es ministro de Justicia y Derechos Humanos. Qué gusto saludarlo, doctor González Posada. Muy Qué amable, como gusto siempre. saludarlo, José. ¿Cómo está? Anticipadamente, felices fiestas para usted y para todo el equipo periodístico. De la misma manera, compartimos esos deseos, muy amable. Ayúdenos un poco a entender lo que está pasando con la postura que asume el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hace unos días también la postura del presidente de Colombia, el señor Petro. En el caso del presidente de México, en su habitual conferencia que tiene a diario con la prensa nacional e internacional en México, él ha dicho que las puertas de su país están abiertas para la familia del expresidente Pedro Castillo y que todo va a depender de Pedro Castillo porque él tendrá que solicitarlo. Ayúdenos a saber, ¿es posible otorgarle este asilo en la situación en la que se encuentra particularmente la esposa del presidente Pedro Castillo? Mire, José, primero vamos a señalar que el asilo político está regulado por una serie de pactos internacionales suscritos tanto por el Perú como por México. Yo me refiero concretamente a tres de ellos: la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1933 y fundamentalmente la Convención de Caracas de 1954, que textualmente dice, y lo paso a leer porque es importante no omitir una línea, dice: no es lícito conceder asilo político a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma por los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Es decir, hay un marco pues regulatorio del asilo al cual estoy haciendo referencia. Y eso lo señala la Convención de Caracas, que, como le decía, fue suscrita tanto por el Perú como por México y otros países. Pero también en el plano interno, nosotros desarrollamos una ley de asilo político de la cual yo fui el autor y que fue aprobada unánimemente por el Congreso y consagrada como parte del derecho positivo nacional. Es la ley 27840, que es muy clara y concreta sobre el asilo político. Sobre todo, dos puntos al cual me quiero referir: el artículo 4 y el 6. El 4 dice que se otorga asilo político a los perseguidos por motivos o delitos políticos y cuya libertad o vida se encuentran en peligro. Ese es un primer elemento que hay que considerar. Y segundo elemento del artículo 6, que señala que no podrá otorgarse asilo a personas que se encuentran implicadas, procesadas o condenadas ante los tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, entre otros, ¿no? De tal manera que tanto en el plano internacional, José, como en el plano nacional, el asilo está regulado y le corresponde en consecuencia a la Cancillería, en base a estas normativas legales, tomar decisiones sobre los pedidos o exigencias del presidente de México de otorgar asilo político a el exmandatario Pedro Castillo, a familiares o a personas de su entorno. Entonces ya este es un ámbito de competencia de la Cancillería del Perú, de acuerdo, repito, a las normas internacionales y a las leyes del Perú vigentes. Le planteo el siguiente escenario, doctor González Posada. ¿Qué ocurre si el señor Andrés Manuel López Obrador insiste en este tema y señala que van a acoger la solicitud de asilo de la señora del expresidente Pedro Castillo? ¿Estaría incurriendo en qué situación pondría a su país o qué podría generar esto? Bueno, lo que ha hecho López Obrador es perturbar sistemáticamente una relación notablemente positiva entre el Perú y México, interfiriendo en asuntos de competencia interna, desconociendo a la actual mandataria, diciendo que no ha habido golpe de Estado, llamándolo presidente de la República
a Pedro Castillo, de quien se siente pues su protector. Entonces, todas son interferencias muy graves que ha cometido López Obrador y ha arrastrado en este delirio a otros mandatarios de la región que han firmado un documento deplorable, Argentina, Bolivia, México y Colombia, ¿no? En la misma línea de López Obrador. Y también ha firmado un documento parecido el gobierno de Honduras. O sea, ellos no reconocen tampoco al actual gobierno y sigue reconociendo como presidente a Pedro Castillo, y además en sus argumentos dicen que no ha habido golpe. Entonces estamos ante una concertación, una maniobra internacional que involucra a todos los países señalados, más algunos otros, como el caso de Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega también se ha solidarizado con Castillo. El presidente de Cuba, Díaz Canal, también se ha solidarizado con el presidente de Cuba, Castillo, y para variar, Maduro, un dictador siniestro, también respalda a su modo a Castillo. Entonces tenemos un grupo de países, todos ellos responden a la línea del socialismo del siglo XXI. Según ellos, usted, un mandatario, es bueno o es malo si está en esa línea. Usted puede ser un ladrón, como es el caso de la señora Kirchner, que está sentenciada por coimas, ¿no?, a varios años de prisión, pero ese mismo grupo ha salido en su firme defensa y ha atacado violentamente a los jueces, a los magistrados que dictaron la sentencia. Entonces esta es la mejor demostración, José, que acá hay una plataforma internacional, ¿no?, que se mueve ideológicamente, no importa las circunstancias en que se haya producido un acontecimiento, como el caso peruano. Debemos pues deplorar esos hechos, son actos injerencistas. Me parece muy bien que la Cancillería haya protestado. Yo creo que la segunda respuesta debe ser, por lo menos en los casos de México y Colombia, reducir nuestra relación diplomática a encargado de negocios. Es decir, el embajador nuestro no puede volver a esos países si es que no se dan las satisfacciones correspondientes, y nuestra relación queda disminuida un escalón menos, encargado de negocios, que es lo que se usa en términos diplomáticos. Lo que no podemos es callar y consentir ante una agresión injerencista permanente y soez contra el gobierno del Perú y contra la soberanía nacional. Ahora, doctor González Posada, lo más reciente han sido las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Porque en realidad, en declaraciones que brindó en su país, ha dicho que el expresidente Castillo fue vacado por un golpe parlamentario. La verdad que particularmente no creo que se trate de desinformación, que esté desinformado, sino que forma parte de un horizonte trazado, ¿no? Y ahí está el peligro. Ya se ve en la Cancillería, han emitido un pronunciamiento bastante fuerte, han emitido en realidad un documento donde declaran como inaceptable, ¿no?, lo vertido por el presidente Gustavo Petro. Usted ha sido canciller de la República, conoce muy de cerca cómo se maneja la Cancillería colombiana, ¿no?, junto con la peruana, junto con la brasileña, siempre han tenido un prestigio bien ganado, con la Cancillería también de Santiago, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha devenido a esto? ¿En qué situación ahora están las cancillerías de algunos países que siempre se han caracterizado por el respeto y soberanía? Bueno, la Cancillería colombiana está atrapado ante el discurso de un presidente que es el jefe de la diplomacia de su país, como acá el presidente de la República es quien dirige la política exterior. Yo he hablado con 2 ex embajadores de Colombia y simplemente me dicen que lo que está haciendo Petro es deplorable, indigno, ofensivo al Perú, con quien siempre han tenido magníficas relaciones. Yo quiero recordarle, por ejemplo, que en el Perú se organizó la primera marcha continental de repudio a los grupos terroristas del Ejército de Liberación Nacional y el MRTA. Lo hicimos, me acuerdo, con el embajador de Colombia, Álvaro Pava, que estaba en el Perú, una gran marcha en Lima, y todos los que apoyamos la democracia en Colombia repudiamos a los grupos guerrilleros. Entonces, todo esto circunstancialmente lo está afectando Petro.
además yo creo que está mal de la cabeza, porque entre otros disparates, después de haber dicho lo que dijo, se ofrece internacionalmente como mediador de la crisis en el Perú. Como usted comprenderán, esto es para que ya lo vea no un político, no lo vea un psiquiatra, ¿no? El que incendia la pradera se propone como bombero. Eso demuestra, pues, cómo funciona mentalmente Petro. Pero en todo caso, yo lo que recomendaría a la Cancillería del Perú es que hay que tomar medidas, hay que dar una conferencia de prensa en los medios nacionales e internacionales explicando que hay una narrativa falsa que se está expandiendo en la región. Hay que mandar un emisario especial a la OEA para que convoque al Consejo, pida la convocatoria del Consejo Permanente y explique lo que está pasando en el Perú. Porque mire, en la vida el que calla otorga. Ellos expanden esta narrativa falsa en todo el hemisferio, con los medios de comunicación, y hay mucha gente que le cree, esa es la verdad, ¿no? Entonces, frente a esto, la desinformación o el silencio es muy malo. Es momento que la Cancillería haga una acción mucho más firme, más decisiva, más expansiva, para explicar lo que ha pasado en el Perú, que no es otra cosa que un fallido golpe de Estado y casos de corrupción de un presidente y de su entorno, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero también hay que mirar un poco lo que ha ocurrido en los últimos 15, 16 meses en el país, ¿no? En realidad, una Cancillería que siempre ha tenido ya otros objetivos, ¿no? O por lo menos los ministros de Relaciones Exteriores nombrados tenían otros objetivos, ¿no? Y esto hay que mirarlo con mucha preocupación, ¿no cree usted? Mire, lo que hizo Castillo fue contratar a un grupo de embajadores en situación de retiro para que le construyan una brigada diplomática para defender no los intereses permanentes del Estado, que es la función de un embajador, sino sus intereses políticos, protegerlo, cuidarlo y expandir sus ideas. Esta plataforma lamentablemente le integraron embajadores con mucho oficio, como es el señor Oscar Maurtua, que ahora está en España, que antes fue canciller del gobierno, el señor Rodríguez Cuadros, que también fue canciller, ¿no? Y que está en Naciones Unidas, el señor Harold Forsyth, que está en la OEA, ¿no? Y que ha sido viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces, básicamente este triángulo fue el que organizó, ¿no?, la protección y el blindaje internacional de Castillo, lo cual a mí me parece una vergüenza, porque eso es propio del grupo de asalariados. Lo que ellos protegían no representa los intereses permanentes del Perú, ni representa el pensamiento de la Cancillería, de Torretagui. Entonces, lo que es curioso ahora, permíteme, José, porque nadie lo explica, es que esta gente ya renunció. Esta gente, de acuerdo a la ley del servicio diplomático, primera disposición general, cuando hay un cambio de gobierno, dice la ley, cesan indefectiblemente los embajadores políticos. Entonces ellos ya cesaron, pero usted ve que siguen actuando, presidiendo ceremonias, dando conferencias como embajadores. Es lo que ocurre, por ejemplo, en España con Maurtua. ¿Y por qué sucede esto? Por algo inexplicable que tendría que decirle la señora Gervasi. No, sucede porque no han salido las resoluciones supremas de cese, y que ese es un tránsito obligatorio. Es como cuando renuncia un ministro, para que la renuncia tenga efecto, tiene que salir, como usted sabe, la resolución suprema del presidente de la República y del jefe de gabinete aceptando la renuncia. Acá no han aceptado la renuncia. Esa gente sigue teóricamente e ilegalmente, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que está haciendo la Cancillería, una actitud pues realmente inexplicable, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que están violando la ley del servicio diplomático. Están violando la ley porque ha debido ya salir hace 15 días las resoluciones de cese de estas personas a las cuales estamos haciendo referencia. Finalmente, doctor González Posada, en las próximas horas llega al país una misión, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, para analizar, la crisis que se genera en el país, la crisis interna, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, por favor.
Bueno, que hay que estar muy atentos. Si ya están acá, los ha pedido el gobierno, que vengan y que vean el escenario. O sea, ¿qué ha desatado esta violencia? Esta violencia, los desmanes, la toma de carreteras, los ataques al aeropuerto, el incendio a las oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, las agresiones a policías, de las cuales hay 300 heridos, las ha organizado el sistema democrático. No, esto lo ha impulsado grupos violentistas infiltrados por gente de Sendero Luminoso, lo hemos visto. Entonces nosotros esperamos, ¿no?, que en este examen se diga concretamente qué originó todos estos hechos, porque si la policía, si la Fuerza Armada no salían, por ejemplo, en Ayacucho, en el Cusco, a proteger el aeropuerto, lo quemaban, se iban a quemar los aeropuertos. Entonces las fuerzas del orden han cumplido constitucionalmente. Ahora, si ha habido excesos, eso se ve en dos vías. Primero en la vía, aplicando el Código Militar Policial en esa vía, para ver qué incumplimientos puede haber cometido un determinado agente, ¿no? Y si se encuentran que ha habido un delito, está la vía judicial. Lo que no podemos aceptar es que mañana leamos un informe mediocre y sesgado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no analice el conjunto de estos hechos. Por ejemplo, el incendio perverso de las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, ¿no?, que lo hemos visto, han entrado, saqueado, destruido. Ahí ha tenido que intervenir la policía para que no sigan destruyendo más cosas. Entonces, si las fuerzas del orden, que son fuerzas democráticas, no son ejercidas, evidentemente lo que va a triunfar son estas agrupaciones, movimientos subversivos. Ya hemos visto, por ejemplo, y ojalá lo registre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las camionetas último modelo, ¿no?, que venían con castillistas a bordo. ¿Sabe de dónde venían? Del BRAE. Son camionetas de alto costo, modernas, que solo la tienen los narcotraficantes o los mineros ilegales. Ellos movilizaron la fuerza de la ilegalidad con su objetivo de capturar Lima, que no lo pudieron conseguir. Bueno, muy bien, que vengan, pero estaremos atentos a cualquier movimiento que haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Luis González Posada, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR. Felices fiestas, muy amable como siempre. Muchas gracias, felices fiestas para todos. Gracias. Gracias. Conversamos con el doctor Luis González Posada, es ministro de Relaciones Exteriores, es ministro de Justicia y Derechos Humanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.